Reciban un cordial saludo desde ALDE Business School en esta oportunidad para presentar el webinar 5 pasos para abordar riesgos en los sistemas de gestión de la calidad ISO 9001. Mi nombre es María Altamirano Echevarría. Trabajo desde hace más de 18 años con los sistemas de gestión, apoyando a organizaciones y a profesionales a implementar en su organización estos tipos de sistemas para optimizar su desempeño, asimismo como auditora y facilitadora. El tema de hoy es bastante interesante en el sentido de que anteriormente, es decir, en versiones o ediciones anteriores de ISO 9001, el término riesgo pues no se presentaba. Y aunque en realidad las organizaciones, al momento de trabajar sus procesos, pues en su día a día, muchos están abocados tal vez a corregir o apagar incendios, tal vez otros o muy pocos no tenían esta buena cultura preventiva. Y aquí la pregunta, ¿prevenimos o corregimos? La intención del pensamiento basado en riesgo en ISO 9001 es asegurar que cuando se planifican los procesos del sistema de gestión de la calidad, las organizaciones determinan riesgos, tanto positivos como negativos, y planifican acciones para tratarlos. Entonces, el propósito es prevenir que ocurran no conformidades. Y dentro de estas no conformidades están, por ejemplo, las salidas no conformes. O también determinar aquellas oportunidades que puedan dar la opción a las organizaciones a mejorar la satisfacción de sus clientes o a lograr los objetivos que persigue. Vamos entonces a resumir todo este proceso en 5 pasos, en 5 etapas, donde no solamente vamos a observar este pensamiento basado en riesgos, sino también llevando un poquito a la fase de gestión. El primer paso sería determinar los riesgos, pero esa palabrita determinar nos va a involucrar desde una identificación hasta un buen análisis del mismo. La identificación de los riesgos o de las oportunidades pues va a tener que estar a cargo de las personas que participan de este sistema de gestión de la calidad a través de los diferentes procesos de una organización. Y es básicamente reconocer en su día a día, reconocer en su contexto estos riesgos tanto positivos o negativos que son necesarios para 4 cosas principales, porque ya que estamos hablando de sistemas de gestión de la calidad, el enfoque va a ser ese, ya sea asegurar que nuestro sistema de gestión pueda lograr los resultados previstos, porque las organizaciones están orientadas justamente a lograr objetivos, a lograr resultados. Implementan un sistema de gestión para que les ayude a ello. O también riesgos y oportunidades que son necesarios para aumentar todos los efectos positivos, deseables, o por lo contrario, prevenir, reducir efectos que no quieren que pasen, como por ejemplo quejas de clientes. Asimismo, lograr la mejora. ¿Qué es importante en la identificación? Las personas que puedan reconocer estos riesgos y oportunidades deberían contar con información pertinente y actualizada. Pertinente a temas de la calidad, a temas de conformidad de su producto o de su servicio, y que sea información actualizada. Muchas veces las organizaciones en la etapa de identificar pues trabajan a manera de lluvia de ideas, por ejemplo, con los responsables de los diferentes procesos, incluyendo a la alta dirección. Eso está muy bien. Estaría mejor si a la hora de hacer esta lluvia de ideas pudieran sustentar la determinación de los riesgos con información. No es lo mismo decir, por ejemplo, que existe hoy en día mucha rotación del personal en el proceso X.
a decir, durante los últimos 3 meses hemos tenido que contratar nuevo personal porque la rotación del mismo se ha incrementado en un 1%, por ejemplo, porque son datos reales y esto va a servirnos más adelante. Así que es bueno que cuando hagan este tipo de reunión, este tipo de identificación, puedan hacerlo con información de sustento. ¿Y de dónde se va a sacar esta información? ¿Cuáles van a ser las fuentes? De donde podamos determinar y en este primer pasito identificar cuáles son esos riesgos y oportunidades. Lo vamos a sacar del contexto y ese contexto puede ser de un contexto interno de lo que está ocurriendo dentro de nuestra organización en el día a día, dentro de cada uno de nuestros procesos. También puede ser de cuestiones externas, qué es lo que está pasando y que pueda impactar con este sistema de gestión de la calidad, que pueda impactar, por ejemplo, con lograr los resultados previstos. Y además, podemos también tomar en cuenta las necesidades y las expectativas de las diferentes partes interesadas pertinentes. ¿Qué pasaría si no cumplo con alguna de esas necesidades y expectativas de partes interesadas? ¿Eso podría suscitar algún tipo de riesgo? Sigamos entonces. Dentro de esta determinación va a ser importante que puedas realizar un análisis de aquellos riesgos y oportunidades que identificaste. Este término de analizar significa comprender. Y para comprender es recomendable que puedas identificar todas aquellas características, conocerlas muy bien, ojalá documentarlas, aunque en realidad ISO 9001 no llega a una exigencia de documentar toda esta información que estamos ahora comentándoles. Sin embargo, sí puede ser una buena práctica. Ese análisis puede tener diferentes niveles de detalle. Hay organizaciones que lo hacen de la forma más simple, una muy mínima información acerca de este riesgo o de esta oportunidad. Por el contrario, hay otro tipo de organizaciones, por ejemplo, aquellas organizaciones que están muy reguladas, donde sí hacen un buen análisis, un análisis muy completo del riesgo o la oportunidad que han identificado. Todo ello va a depender en realidad de la propia organización. Ellos van a decidir cuál va a ser el nivel de detalle, qué técnicas o herramientas van a poder utilizar para hacer un análisis de sus riesgos y de sus oportunidades. Por ejemplo, podrían decir para cada uno de ellos cuáles son las fuentes, de dónde lo he encontrado, si este riesgo se presentara, cuál sería el impacto. ¿Qué tanta probabilidad es que ocurra esta oportunidad que pueda aprovechar? Incluso hasta podría llegar a calcular un nivel de riesgo si es que dentro del análisis me doy cuenta que ya mi organización viene trabajando acciones desde hace mucho tiempo y que tiene por ahí más o menos controlado este riesgo. Entonces, toda esa información va a formar parte del análisis del mismo. Podríamos poner más o podríamos poner menos. Como les comentaba, el nivel de detalle va a depender de la propia organización, va a depender de lo que busca esta organización o de su propio contexto. Por ejemplo, algo muy simple podría ser, determino, ¿no? Como parte de la determinación he identificado mi riesgo, podría ocurrir una parada de planta durante la producción. Es un riesgo que está latente ahí. Podría ser por muchas causas o fuentes. Una de ellas podría ser, por ejemplo, que la maquinaria de esta planta solo recibe mantenimiento cuando presenta fallas. Solo mantenimiento correctivo. Y si este riesgo se materializara por esa fuente, ¿cuál podría ser el impacto? ¿Qué consecuencias tendría en mi organización? Siempre llevándolo al tema de calidad en este aspecto, ¿no? De conformidad del producto, del servicio. Pues el impacto podría ser que la entrega del producto al cliente saliera del plazo acordado con él. Hasta ahí podríamos llegar.
Otra organización podría decir, no, yo quiero saber más detalles del mismo, quiero llegar incluso a analizar un poco el tema de la probabilidad que ocurra, controles que ya tengo manejando posiblemente, hasta podría calcular un nivel de riesgo. Siguiente paso, valorar los riesgos. Algunos lo llaman también analizar los riesgos. ¿Por qué es necesario? Porque recuerden de que esta identificación y análisis ha sido realizado por personas. Usualmente son los líderes de los procesos o áreas de trabajo, incluyendo a la alta dirección. Pero cada uno de ellos puede tener un pensamiento diferente al tipo de riesgo o al tipo de oportunidad. Alguien podría decir, oye, este riesgo aquí en la empresa nunca se ha presentado. Es cierto que está latente, pero en los últimos años que yo recuerde, al menos desde que vengo trabajando aquí, nunca se ha presentado. Quién sabe, otra persona podría decir, bueno, sí, pero está bien que nunca se haya presentado, aunque yo recuerdo que por ahí alguna vez, y si se presentan, las consecuencias podrían ser muy graves. Y otro podría decir, sí, está bien, pero ese riesgo está ahí siempre presente. Entonces, para que podamos de alguna forma hablar todos el mismo idioma, es una muy buena recomendación. Y de hecho he visto que muchas, por no decir todas las organizaciones que he tenido la oportunidad de visitar, especialmente en auditorías, pues definen criterios, algunos de forma cualitativa y otros de forma cuantitativa. Criterios donde, por ejemplo, vayamos a definir tipos de consecuencia o niveles de consecuencia de impacto y de probabilidades. Criterios que nos pueda indicar cómo vamos a determinar el nivel de riesgo, qué tipo de niveles de riesgo vamos a tener. Aquí hay un ejemplo al respecto. Lo importante es también que podamos definir para cada uno de ellos el significado. Es decir, ¿qué significa un impacto moderado? ¿De qué estamos hablando con moderado? ¿Cuál es la diferencia con un impacto menor o mayor? ¿A qué le llamamos la probabilidad de que sea posible que ocurra o que sea casi seguro que ocurra? ¿Para qué? Para que todos hablemos con el mismo idioma, no que cada uno pueda ir pensando cómo podría ser, cuánto podría ser, ¿no? Y lo mismo para el nivel de riesgo. Si calculamos un nivel de riesgo, ¿qué tipos puede ser y qué significa cada uno de ellos? Muchos incluso lo que hacen es elaborar un mapa de color, típicos colores, el verde, el rojo tipo semáforo, ¿verdad? Y no olvidemos que esto también incluye al tema de las oportunidades. Aunque en el caso de las oportunidades, vamos a tener que también definir criterios como los que vemos aquí, tal vez con otros nombres. Y si vas a utilizar un mapa de calor de riesgos con colores, pues la sugerencia sería utilizar otro tipo de colores, no el del semáforo, ¿no? Para que visualmente puedas también identificar estas diferencias. ¿Lo puedes llevar todo en una sola matriz, tanto riesgos como oportunidades? Sí, podrías hacerlo, pero no olvides que debes tener claramente descrito, claramente definido, comunicado, comprendido cómo es que se trabaja y que sea muy coherente la metodología que vayas a colocar. ¿Por qué? Porque también me ha ocurrido que he visto en algunas organizaciones donde han definido estos criterios y a la hora de hacer el paso de la valoración, pues nos encontramos con que resulta que su nivel de riesgo para todos los casos es bajo. Es una empresa de que prácticamente tiene todo controlado. Y no es que pongamos en duda ello, pero a veces sucede que en plena auditoría se presentan casos que sí dejan evidencia de que realmente no es así. No es coherente lo que está descrito en esa metodología versus lo que está pasando o lo que está ocurriendo. Es decir, vemos que esta matriz de riesgos está toda aparentemente muy bien controlada, pero vemos por otro lado también que es una organización que tiene mucho número de quejas, incluso muchas no resueltas, muchos productos no conformes
un nivel de satisfacción del cliente no tan alto como esperaríamos, que si realmente esto que está en papel o en un Excel está funcionando bien y que la metodología es la adecuada. Y los criterios que se han definido son los adecuados. Pues con estos criterios ahora sí podemos pasar a valorar. Ese término significa simplemente comparar. ¿Qué es lo que voy a comparar? Los resultados del análisis de riesgos, que lo encontré en el paso anterior, versus los criterios del riesgo que hemos definido en la organización. Estos criterios de riesgo, fíjense que a pesar de que pueden ser muy similares con otras empresas, es tan propio de la organización que no necesariamente podría ser el mismo nivel de riesgo obtenido, ¿no? Pues bien, ahora, al momento de valorar, nos vamos a encontrar con un tipo de acción a tomar, si es que es necesario o no tomar una acción. Y de hecho, ahí la importancia de este paso. El paso de valorar nos va a ayudar a tomar una decisión. ¿Una decisión de qué tipo? Una decisión para concluir si requerimos, si necesitamos tomar acciones adicionales o a lo mejor nos quedamos tal cual hasta ahora lo venimos manejando. Acá hay dos ejemplos de posibles acciones. Lo que les comentaba. Tal vez mi decisión es, mira, lo tengo bien controlado, voy a mantener los controles que ya venía haciendo toda la vida, los voy a dejar así porque así está bien, así yo lo acepto, tal cual está. Quién sabe, para otros casos, nos va a ayudar a decidir, no, mira, tenemos que tomar un tratamiento adicional. Y para ello necesitamos entonces tener opciones que nos va a permitir pues tomar acción, tomar tratamiento de cada uno de los riesgos o de las oportunidades. Así que el siguiente paso es el tratamiento de los riesgos. Lo cual, como les comentaba, es producto de lo que vayamos a concluir en el paso de la valoración. Podemos tener diferentes opciones entonces para tratar ya sea riesgos o ya sea oportunidades. Diferentes puertas que la organización tendrá que entonces decidir cuál tomar. Algunos ejemplos podrían ser como, mira, nos evitamos el riesgo. ¿Sabes qué? No vamos a hacer esa actividad que es la fuente que generó el riesgo. No, la eliminamos por completo. Eliminado ello, evitamos así el riesgo. En otros casos podría ser, lo aceptamos tal cual. Que venga y no hacemos nada, simplemente lo aceptamos. O lo podemos compartir. Es decir, a lo mejor podría haber algún caso donde digamos, ok, vamos a aceptarlo, pero yo no voy sola. En este caso, por ejemplo, voy a comprar un seguro específico que eso me va a ayudar a poder afrontar este riesgo. O voy a hacer alguna modificación en la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Tal vez ahora sí, pues es muy probable que ocurra, pero voy a tomar algún tipo de acción para modificar esa probabilidad de ocurrencia, para hacerla más pequeñita. ¿De qué depende entonces las posibles diferentes opciones de tratamiento que voy a realizar? Pues pueden haber también diversos factores. Uno de los principales a los que me ha tocado ver son los recursos. Por ejemplo, si una opción de tratamiento era modificar la probabilidad y para ello necesito comprar un nuevo equipo, un nuevo software, por ejemplo, yo lo podría colocar en papel, el papel soporta todo. Pero cuando ya lo elevo a quien toma la decisión, a quien asigna recursos, usualmente a la alta dirección, y allí resulta que no tengo los recursos, hoy al menos, hoy día no tengo los recursos necesarios, entonces esa opción no va a poder ser posible. Pero también podría depender de otros factores.
tal vez de las opiniones de las diferentes partes interesadas que están asociadas a ese riesgo o a esa oportunidad. ¿Sí? Entonces, aquí también hay que trabajar en equipo, no solamente es una persona quien va a tomar las decisiones, y esto es importante además no solamente de quién es responsable de tomar la decisión, sino también de poder comunicar a todos los involucrados. Una vez que he tomado alguna opción para el tratamiento, ahora voy a ser más específico, voy a detallar más esta opción de tratamiento elegido. Un tratamiento que voy a tener que integrarlo en uno o más procesos del sistema de gestión de la calidad porque trabajamos en base a procesos. Entonces las acciones tienen que realizarse en alguno de ellos. Así que lo integramos dentro de nuestro sistema de gestión y elaboramos un plan de trabajo para poder implementar el tratamiento. Esto es como una recomendación en realidad. Recuerden que ISO 9001 no me exige documentar este plan. Si yo lo deseo hacer, es mucho mejor. Si es una recomendación y es una muy buena práctica en realidad, al menos para este caso, ¿no? El tema de la documentación. ¿Qué es lo que puede tener un plan? Como todo plan, ¿qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Qué recursos necesito? ¿Sí? Ahí también la recomendación es ser lo más detallado posible. A veces cuando solamente ponemos en una línea, esto es lo que tenemos que hacer y ya está, con un responsable como general, sí, podría ser. Sin embargo, quedaría mejor si esa línea que has puesto de forma tan general, como por ejemplo, no sé, se me ocurre, capacitar podría ser una de ellas, capacitar personal, contratar nuevo personal, comprar un nuevo software, no sé, pero todo aquello que pongas bien detalladito, paso por paso, y cada paso con su responsable de implementación y cada acción propuesta, perdón, con su fecha o plazo límite. ¿Por qué? Porque esto va a facilitar después que se haga el seguimiento. Si solamente lo colocas en una línea como algo muy macro y un solo responsable, pues solamente tendrías que preguntarle a él, pero él atrás de eso tiene una serie de cosas que ha tenido que seguramente realizar. También es importante que pudieras colocar dentro de tu plan de tratamiento los responsables de aprobar ese plan. ¿Sí? Como te decía hace un momento, a veces podemos tener las mejores ideas, las mejores soluciones, las hemos hecho en equipo, ¿no? Pero si finalmente alguien no aprueba ese documento, y para aprobar necesariamente va a tener que verificar que sí eso va a ser posible en los plazos que se está colocando allí, que se cuentan con los recursos necesarios para ello. En resumen, hasta ahora lo que hemos hecho es determinar riesgos, valorarlos, determinar también cuál va a ser el tratamiento que vamos a realizar, y esta determinación incluye obviamente una planificación previa. Planifico y luego implemento. ¿Dónde lo voy a implementar? En uno o en más procesos de mi sistema de gestión. ¿Será suficiente hasta este paso? No, hay que hacerle un seguimiento y ese es nuestro paso 4. ¿Seguimiento a qué? A todo aquello que está declarado en mi plan para el tratamiento. Entonces vamos a necesitar a una o más personas que realicen este seguimiento. Sí, podrían ser personas asignadas aparte, ¿no? Dentro de sus funciones podrían estar establecidas estas, pero también podría ser como parte de las funciones a cargo del responsable de cada uno de los procesos. Además de hacer un seguimiento a las acciones
que se van implementando, que les hemos puesto ahí en el plan y ya se van implementando, también es oportuno realizar un seguimiento más completo, digamos, toda una revisión a todos los pasos, a todas las etapas que hemos ido trabajando. Y con ello retrocedemos hasta la parte de la determinación de los riesgos y oportunidades, porque esto es un proceso continuo. Entonces, podría ser que en esta matriz que has venido documentando, no sé, lo terminaste la semana pasada, pero algo ocurrió en el contexto que ha provocado que necesariamente tengas que hacer una actualización de esta matriz. Es importante que se haga entonces una revisión periódica de todo lo que has venido trabajando. Y esto es continuo, pero a veces también es como que un poco difícil de que si lo encargas a una sola persona, como por ejemplo el responsable del proceso que tiene muchas responsabilidades a su cargo, pues sería mejor que cada uno de los miembros de la organización, cada uno de los miembros de cada proceso, como deberían tener claro toda esta metodología, ellos sean partícipes también de esta revisión continua, de esta revisión periódica, especialmente en esta etapa de determinar riesgos y oportunidades, que estén muy alertas a lo que está ocurriendo en su contexto, tanto interno como externo. Ellos van a ser como los voceros, pero para que eso ocurra y que ocurra de una forma correcta, necesitas también, pues, hacerles una especie de inducción, una especie de capacitación de toda la metodología que hayas determinado para esta etapa dentro de tu sistema de gestión de la calidad. Como parte de ese seguimiento, podrías recopilar más información, podrías llevar un registro de los resultados que vas encontrando, si se están cumpliendo los plazos, por ejemplo, hacer mucha comunicación de retroalimentación. Eso va a ayudar también para que este pensamiento basado en riesgos, esta gestión de riesgos que estamos viendo ahora, pues sea continuo y sea eficaz, que realmente te esté ayudando. Finalmente, eso es lo que queremos, que este punto que pertenece a ISO 9001, que pertenece a un sistema de gestión de la calidad, no sea solo por el hecho de tener un documento a presentar en una auditoría. Muchas veces he visto también que dentro de los procedimientos documentados que algunas organizaciones realizan para esta fase, incluyen un plazo o una frecuencia de seguimiento. Dice algo así como una vez al año o cuando se presente algún tipo de riesgo diferente al que ya hemos identificado, pues hay que actualizar esta matriz. No sé si una vez al año sea lo más conveniente. Y si no tenemos una buena cultura para trabajar este tema, eso de que cuando ocurra un riesgo vamos a actualizar, no sé qué tan conveniente sea en tu organización. Cuando me ha tocado auditar y he preguntado cómo les ha ido al respecto, pues hasta ahora no me ha tocado ningún caso que me digan, sí, esto lo hacemos y lo vamos modificando dentro del año. Usualmente lo que veo son matrices que están actualizadas precisamente una vez al año, ¿no? Tienen su versión 1 en el año, no sé, 2020, tienen su versión 2 en el 2021, su versión 3 en el 2022 y a veces está la misma matriz. O sea, los riesgos son los mismos. No digo que esto sea en todos los casos, pero es como lo usual. Y eso pues invita a preguntarles a ellos si efectivamente esto les está ayudando o si tal vez no les agrega mayor valor. Entonces, allí sí los invitaría a analizar cómo les está yendo en sus organizaciones. ¿Terminamos ahí? No, nos falta el último paso. El quinto paso, que es
cuando ya vamos realizando, implementando las acciones de este tratamiento, recuerden que puede ser tanto para riesgos positivos como para riesgos negativos, pues ahora hay que ver si realmente funciona. Es decir, estamos logrando los objetivos de todo esto que hemos venido trabajando. Eso es eficacia. Y este es digamos que el último paso que está mencionado dentro del requisito 6.1 de nuestra norma ISO 9001, que una vez que ya vayamos implementando las diferentes acciones que dan respuesta a los diferentes riesgos y oportunidades, pues tengamos algún tipo de metodología o de herramienta, definir responsables, quién va a evaluar esta eficacia, en qué momento lo va a hacer, vamos a tener una fecha diferente para cada uno de ellos, vamos a hacerlo todos en conjunto, y todas estas características también, aunque 9001 no lo exija, pero sí sería interesante tenerlo documentado. El cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, vamos a dejar un registro de los mismos, ¿sí? Porque a veces efectivamente implementamos las acciones que dan respuesta al riesgo o la oportunidad, pero aún así podría darse el caso de que ese riesgo se materialice. Entonces, si esto ocurre, eso ya nos da una idea de que a lo mejor ese no era el camino que habíamos identificado, cuál va a ser el tratamiento, las acciones adicionales que vamos a realizar, no ha sido suficiente. Y nos va a invitar entonces a tener que hacer un nuevo estudio del mismo, un nuevo análisis, una nueva valoración, pero sobre todo nuevas acciones que tendríamos que implementar para, ojalá, ¿no?, que el riesgo no se materialice, el riesgo negativo, ¿no? Y por el contrario, para el caso de oportunidades, más bien explotar estas oportunidades, compartir, mejorar. Esos son los posibles tipos de tratamientos que podríamos elegir. Muy bien, hasta aquí entonces hemos presentado un resumen a manera de pasos, en 5 pasos, como propuesta para que puedas trabajar, abordar estos riesgos y oportunidades dentro de tu sistema de gestión de la calidad. La invitación para que sigas con nosotros a través de los canales de ALDE Business School, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.